Continuando con los temas para ver en el corte 1, a continuación vamos a ver el concepto y las características de la balanza de pagos, que es en sí la cuenta o el sistema contable a nivel nacional. Entonces, al igual que las empresas, pues el Estado también debe llevar su contabilidad, y al igual que en una contabilidad básica hay unos débitos y hay unos créditos, hay unos ingresos, hay unos gastos, hay unos activos y hay unos pasivos, y todos estos se componen la balanza de pagos. Entonces, en la balanza de pagos tenemos, por decirlo así, 4 cuentas principales, que son las cuentas corrientes, las cuentas de capital, las cuentas financieras y las cuentas de errores y omisiones. La cuenta corriente y la cuenta de capital me determinan los ingresos y gastos, y las cuentas de financieras y los errores y omisiones pues me determinarán los activos y los pasivos de la nación. En el análisis inicial, una de las principales cuentas o una de las más importantes en sí es la cuenta corriente, y dentro de esa cuenta corriente tenemos la balanza comercial. La balanza comercial no es más que todos aquellos cobros y pagos por el concepto de importaciones y exportaciones de los bienes tangibles. Entonces, dentro de esa cuenta corriente, y al hacer un análisis de la cuenta corriente, encontramos dos conceptos que son los que escuchamos muy normalmente, que es el déficit y el superávit. ¿Cuándo tengo yo un déficit en la cuenta corriente? Cuando mis importaciones son mayores y mis exportaciones empiezan a disminuir. ¿Por qué se presenta un déficit? Porque salen más dólares. Acá es donde empezamos a ver el concepto del tipo de cambio de divisa y cómo se afecta la oferta y la demanda de las divisas básicas como el dólar. Recordemos que en lo general las importaciones y las exportaciones, así sean con países como Corea, Japón o Europa, que tienen sus propias monedas, dentro del territorio nacional la moneda estándar para pagos y exportaciones y declaraciones de las mismas son los dólares. Entonces, cuando retornamos otra vez al concepto del déficit en la cuenta corriente, entonces, en ese concepto, ¿qué pasa con el mercado de la divisa? En el caso del dólar. Entonces, si miramos la parte de la demanda, los importadores demandarán más dólares. Y si miramos el aspecto de la oferta, pues los exportadores tienen menos dólares para pagar. En ese concepto, el tipo de cambio se presenta con una tendencia a la depreciación de la moneda local. Por lo tanto, cuando hablamos de un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, puede resultar con una presión al alza sobre el tipo de cambio de la moneda local, como ya dijimos. Sin embargo, eso es un problema muy grande para el tipo de economía con cambios fijos, pero pues actualmente Colombia cuenta con un sistema de cambio variable que hace que el mismo mercado restablezca y no se vean tan impactados los estados o el impacto económico sobre un tipo de cambio fijo. Entonces, lo que se espera al tener un tipo de cambio flexible es que el mismo mercado lleve a generar una estabilidad de la moneda. Por otro lado, cuando tenemos un superávit, ¿eso qué quiere decir? Que nuestras importaciones disminuyen mientras que las exportaciones están aumentando, por lo tanto están entrando más dólares. Esto respecto al mercado de la divisa hace que en la demanda, pues los importadores demanden menos cantidad de dólares, y respecto a la oferta, los exportadores tienen más dólares para poder resarcir el mercado. ¿Qué pasa con esto? Pues el tipo de cambio hace que haya una apreciación, contrario a lo que pasa en el déficit, en la moneda local. En este momento, cuando hay un superávit, la moneda local se aprecia, se valoriza. Por lo tanto, en un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, pues puede resultar una presión a la baja sobre el tipo de cambio de la moneda. Retornando de nuevo a nuestro cuadrante de la balanza de pagos, continuamos en la cuenta corriente. Acabamos de ver las características de la balanza de pagos. Ahora vamos a ver que esa cuenta corriente también la alimenta la balanza de los servicios, que es en sí todos los cobros y pagos de importaciones y exportaciones
por el concepto como tal de servicios. Dentro de esos servicios, perdón, tenemos turismo, transporte y lo último que está llegando a nuestro país pues es la instalación de call center de multinacionales. Entonces por esos servicios, esos ingresos entrarían a la cuenta corriente. También tenemos el concepto de las rentas, que serían todos los cobros y los pagos en concepto de intereses, dividendos, beneficios generados por conceptos tan sencillos como las remesas. Cuando recibimos los abonos a nuestras cuentas que hacen nuestros familiares en el exterior, pues ese tipo de cambio alimenta la cuenta corriente, bien sea positivamente o negativamente de acuerdo al estado del mercado. Por último, la cuenta corriente también se alimenta de las transferencias corrientes. Esas transferencias son los movimientos de capital en donaciones públicas o privadas o envíos de dinero de inmigrantes, porque no están como tal relacionados. Dentro de esas donaciones, la última que se reconocía como la mayor en la historia, pues había sido el Plan Colombia. En estos momentos sí están reconociendo la parte del posconflicto y todos los valores que los países europeos o norteamericanos donen al apoyo de este tema, pues entrarán a alimentar la cuenta corriente en las transferencias nacionales. Por último, en la cuenta de ingresos y gastos tenemos las cuentas de capitales, que son las transferencias de capital y adquisición de materiales o financiación de inversiones, como la compra y venta de oro o divisas. Entonces, en ese marco, estas dos cuentas nos alimentan la parte de ingresos y gastos de la balanza de pagos. La cuenta financiera, pues como su nombre lo indica, son todas las compras de activos y pasivos financieros, digamos que en este caso por los residentes colombianos en el resto del mundo. Entonces, no solamente por los residentes colombianos o por las empresas colombianas en el resto del mundo, sino también por la nación. Son inversiones directas o inversiones en cartera o en derivados financieros. Entonces allí se enmarcarían los activos o los pasivos, dependiendo del tipo de activo financiero, que se enmarcan dentro de la cuenta de la balanza de pagos. Por último, tenemos la cuenta de errores y omisiones, que en sí pues es como la cuenta de ajuste donde se enmarcan los valores, por ejemplo, que están dentro de la economía, pero de los cuales no se tiene un soporte o una clasificación inmediata. Dentro de estos también podemos encontrar, por ejemplo, la lavado de activos, el dinero ilícito que se encuentra en circulación, o la parte del comercio ilegal que se encuentra dentro del mercado, pero del cual no se tiene como tal un registro. Y pues como toda cuenta contable, pues debe equiparar sus débitos y sus créditos, entonces los ajustes se realizarían por las cuentas de errores y omisiones.